Vamos a hablar de una paradoja muy curiosa, la paradoja chilena. Imaginen esto, una economía que, sobre el papel, va a viento en popa. Las cifras oficiales son de éxito total, pero, al mismo tiempo, la mayoría de la gente se siente cada vez más ahogada. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasaría si el crecimiento económico en realidad hiciera a la gente más pobre? Suena contrasentido, ¿verdad? Pues no es una pregunta teórica, para nada. En Chile, para muchísima gente, esto es exactamente lo que ha pasado. El crecimiento ha significado empobrecerse en la vida real. Solo hay que rascar un poquito en la superficie de las estadísticas. Y eso es justo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a meternos de lleno en esa contradicción. Nos olvidamos de los grandes titulares por un momento para intentar entender qué es lo que de verdad está pasando en el día a día de millones de personas en Chile. Vale, empecemos por la cifra oficial, la que sale en las noticias. Según el Banco Central de Chile, el Producto Interior Bruto del país creció un 2,3% en 2024. ¿Un crecimiento moderado? Sí, pero crecimiento al fin y al cabo. Pero ojo, aquí viene un dato que es súper importante. ¿De dónde salió ese crecimiento? ¿Fueron las empresas invirtiendo? ¿Las exportaciones? Pues no. El motor principal fue el consumo de los hogares, o sea, la gente gastando dinero. Y esto es clave para entender todo lo que viene después. Claro, la pregunta del millón es, si la gente gasta más y la economía crece, ¿quién se está beneficiando de verdad? Porque en cuanto empezamos a desglosar los datos por clases sociales, la bonita historia del crecimiento empieza a hacer aguas por todas partes. Miren esta tabla, porque es tremenda. Para el 10% más rico, el llamado estrato ABC1, los ingresos, efectivamente, crecieron un 4,2%. Pero ahora vamos al otro extremo, al estrato D, la población vulnerable. Su deuda se disparó un 22%. Es una auténtica locura. La brecha es cada vez más y más grande. Y esta frase lo clava, lo resume a la perfección. Porque, a ver, ¿de qué sirve que te suban un poquito el sueldo si el coste de la vida, la inflación y sobre todo las deudas suben muchísimo más? Pues de nada. Al final del día, el poder adquisitivo simplemente se esfuma. Y aquí lo vemos en cifras netas. El resultado es demoledor. Para la clase media, para la población vulnerable, para los más pobres, su capacidad real de compra cayó en picado. No es que no mejoraran, es que empeoraron. En la práctica, se hicieron más pobres, así de claro. Si lo vemos en un gráfico, la imagen es súper clara. Para el 40% de la población con menos recursos, la cosa está así. Un pequeño, minúsculo aumento de ingresos frente a una montaña de deuda que ha crecido una barbaridad. Es que no hay color. Vale, y aquí es donde la cosa se pone rara de verdad. A ver, si todos los números nos dicen que la gente tiene menos dinero, que su poder de compra ha bajado, ¿por qué narices están los bares a reventar, los restaurantes llenos y las calles atascadas de coches nuevos? No tiene sentido. Pues esta es la gran paradoja chilena. La respuesta, según algunos sociólogos, tiene un nombre: la economía de la ilusión. Es como una especie de acuerdo social no escrito que empuja a todo el mundo a aparentar un nivel de vida que en realidad no se puede permitir. Y claro, ¿de dónde sale la pasta para mantener esa ilusión? Pues básicamente de tres sitios. El primero, y el más importante: deuda, deuda y más deuda. Tarjetas de crédito, pagos a plazos, para todo. Segundo, la economía sumergida. Y tercero, se concentra todo el gasto posible en el ocio del fin de semana, como una válvula de escape para aguantar la presión. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, la deuda de las familias chilenas ya es más del 75% de lo que ganan en todo un año. Es una carga financiera brutal. Bueno, y para ver cómo funciona esta simulación en la vida real, vamos a fijarnos en su símbolo más potente, el que se ve por todas partes, en todas las calles de Chile: el coche. En concreto, hablemos de la estética SV. Esto es fundamental. Ya no hace falta tener un 4x4 de verdad, uno que pueda subir montañas. Lo importante es tener un coche que parezca un 4x4. Se está comprando el símbolo de estatus, de poder, de seguridad, aunque luego ese coche solo se use para ir a hacer la compra. Es que en una sociedad tan marcada por las clases como la chilena, el coche ya no es solo un medio de transporte, es un mensaje andante. No se trata tanto de moverte de un sitio a otro, sino de decirle al mundo quién eres, o mejor dicho, quién quieres que piensen que eres. Y esta frase lo resume de una forma brillante. El coche es una prisión financiera que se vive como un vehículo de liberación social. Es la trampa perfecta. Justo aquello que da la sensación de pertenecer, de estar a la altura, es lo mismo que está ahogando económicamente. Claro, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Y todo esto qué? ¿Cuál es el coste humano, el coste psicológico de vivir atrapado en esta simulación? ¿Qué le pasa a una persona por dentro cuando tiene que actuar cada día de su vida?
Pues bien, según este análisis, esto lleva a una especie de anestesia social. Y el camino para llegar ahí es muy claro. Todo empieza con una herida histórica, un estigma muy fuerte contra la pobreza. Esto crea una presión cultural enorme para aparentar ser de clase media. Mantener esa fachada día tras día genera un estrés que es sencillamente insoportable. Y al final se busca una vía de escape, una anestesia química, para poder seguir adelante. El resultado es lo que se ha llamado la gran anestesia colectiva, donde se usan sustancias para soportar el dolor de la simulación. Y es importante entender esto. No se habla de vicio, sino de automedicación a escala masiva, a escala de toda una sociedad. Y lo más terrible es cómo esta anestesia también se divide por clases. Las clases altas y medias altas usan fármacos psiquiátricos para rendir más, para contener la ansiedad y seguir en la rueda. Mientras tanto, las clases más bajas recurren al alcohol o a otras drogas para escapar del dolor, para desconectar. Y esto no es una suposición, los datos lo respaldan. Chile está en el top 3 de América Latina en consumo de alcohol, de cocaína y también de antidepresivos. Las cifras hablan por sí solas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que es crucial. ¿Qué pasa cuando el crecimiento de toda una sociedad se construye sobre una ilusión que su gente ya no puede permitirse mantener? La historia de Chile es sin duda una advertencia muy seria sobre la enorme diferencia que hay entre parecer un país próspero y que su gente tenga bienestar de verdad.